La gente dice, simplemente corta el contacto, como si fuera un remedio milagroso. Con frecuencia, olvidan que no es el final de la lucha, aunque sí sea algo esencial y vital. Verás, dejar a alguien narcisista o manipulador no significa simplemente salir de una mala relación. Significa entrar en una batalla por tu identidad y tu valor, por tu futuro. El no contacto se interpreta a menudo de forma errónea. Cortar la comunicación con un narcisista suele verse como el último paso necesario para recuperar la armonía y el control. Sin embargo, esa suposición puede ser peligrosamente incompleta. La victoria no está en el no contacto, es solo el comienzo. Es trazar una línea en la arena. Es el momento en que decides dejar de perder la guerra, no cuando ya la has ganado. Esa línea es un límite psicológico que dice, ya no tienes acceso a mi vida, mis emociones, ni mi tiempo. Y aunque ese límite es crucial, si realmente quieres liberarte, es solo el primer paso. ¿Por qué no es la victoria, sino solo un límite? Porque los límites son barreras vacías, si no se transforman internamente. Aunque bloquees el número del narcisista, dejes de responder a sus mensajes y lo elimines de las redes sociales, su patrón sigue presente en tus pensamientos. Aunque no haya contacto, revives mentalmente las discusiones. Sigues preguntándote si podrías haberlo manejado de otra manera. Cada recuerdo todavía te detona, y revisas sus perfiles con cuentas falsas buscando un cierre. Si es así, el narcisista sigue teniendo poder sin siquiera llamarte. Ya ha sembrado en ti los mecanismos de la duda, la culpa y la inseguridad. El silencio por sí solo no significa que su influencia haya desaparecido. Si tu silencio está lleno de ruido mental, su efecto sigue vivo. Y por eso muchas personas recaen. Creen que cortar el contacto inevitablemente traerá paz, pero vuelven cuando esa calma no llega, cuando aparece la soledad o cuando regresa la adicción al drama. No vuelven porque el narcisista haya cambiado, sino porque ellos no cambiaron. El mayor error es comprar la ilusión de que el problema era solo el otro. El no contacto solo funciona si va acompañado de una reconfiguración psicológica total. De lo contrario, el caos solo se pausa temporalmente, no se resuelve. Ir sin contacto debe ir acompañado de autoanálisis. Debes preguntarte, ¿por qué me sentía atraído por esta persona? ¿Por qué toleré este comportamiento tanto tiempo? ¿Qué creencias me mantuvieron allí, incluso en el dolor? Estas preguntas son incómodas. Son el camino hacia la verdadera sanación, pero exigen una honestidad brutal. Si no las enfrentas, el narcisista sigue siendo el protagonista de tu historia. Te conviertes en alguien que sobrevivió a ellos, pero nunca llegas a transformarte en otra persona. Y eso, de forma retorcida, sigue siendo una forma de control. Cuando entiendes que el no contacto es solo un punto de partida, dejas de verlo como una cura milagrosa. Empiezas a verlo como una oportunidad para levantarte, reconstruirte y conocerte, más allá de la relación. Porque para separarte por completo del narcisista, primero debes separarte de la identidad que tenías junto a él. Va más allá de dejar de responder llamadas. Implica bloquear pensamientos antiguos, destruir narrativas falsas y desaprender la dependencia, la necesidad de aprobación y el miedo al abandono que te hicieron vulnerable. A menudo se confunden el aislamiento y la transformación. El daño no desaparece solo porque el narcisista ya no esté. Cuando la fuente del trauma se va, el trauma permanece, persiste. Habla a través de tu voz interior, reconfigura tu sistema nervioso, te hace dudar de tu juicio y tu valor. Por eso, después de cortar el contacto, debe venir el trabajo interno. No lo haces por ellos, ni para demostrar nada, sino porque sobrevivir a un narcisista no es el objetivo final. El objetivo es convertirte en alguien a quien jamás podrían volver a alcanzar. El no contacto también es insuficiente por otra razón. No es proactivo, es reactivo. No es una idea nueva,
es una respuesta al abuso, es una defensa. Y aunque la defensa es importante, no crea un nuevo futuro. No tiene metas, ni propósito, ni inspiración. El mayor temor de un narcisista no es tu distancia, es tu evolución. Es verte crecer, convertirte en alguien fuerte, seguro y en paz, que prospera sin su influencia. Solo tu crecimiento asegura que esa puerta nunca vuelva a abrirse, aunque el no contacto la haya cerrado. Cuando la desconexión va acompañada de transformación personal, ocurre algo más profundo. No solo se silencia al narcisista, se silencia la parte de ti que solía escucharlo. Como ya reconociste tu propio dolor, ya no anhelas sus disculpas, ya no sueñas con venganza, porque tu vida se ha convertido en la prueba de tu fortaleza. Ya no necesitas que comprendan lo que hicieron, porque ahora tú comprendes quién eres. Y eso es más poderoso que cualquier disculpa. Después del abuso narcisista, uno de los pasos más cruciales y difíciles es reconstruir tu identidad sin su historia. Durante demasiado tiempo, alguien la moldeó para su propio beneficio. Un narcisista no solo te restringe, cambia tu autopercepción. A través de la manipulación disfrazada de encanto, del control disfrazado de afecto y de la crítica disfrazada de preocupación, erosionan lentamente tu confianza. Empiezas a adoptar su versión de ti. Olvidas el sonido de tu propia voz. Absorbes la culpa. Interiorizas las mentiras. Cuando el narcisista se va, ya no queda una versión clara de ti, solo un espejo roto. Miras ese reflejo y dudas de qué partes son realmente tuyas y cuáles fueron implantadas por ellos. No es debilidad sentirse confundido. Es la consecuencia inevitable de vivir tanto tiempo dentro de la historia de otra persona. Te pintaron como el problema, el exagerado, el que nunca fue suficiente. Y, tras escucharlo tantas veces, empezaste a creerlo. Sus palabras se convirtieron en tu diálogo interno. Por eso, evitar el contacto no basta, porque su historia sigue resonando dentro de ti, incluso en silencio. Reconstruir la identidad requiere desmontar esas narrativas una por una, cuestionar todas las creencias aprendidas en esa relación. ¿Este pensamiento es mío o viene de su manipulación? Analizar la culpa, la vergüenza y la presión constante por agradar. Esos sentimientos no nacieron en ti, fueron sembrados. Fueron creados por el narcisista para mantenerte dependiente, inseguro y sumiso. Ahora comienza el proceso largo y valiente de reaprender fuera de su control. Recuperar tu identidad empieza al reconocer que ya la tenías antes del narcisista y que aún existe, oculta bajo los escombros. Antes de los juegos mentales, antes de las críticas, antes del gaslighting, tú ya eras alguien, y puedes volver a ser alguien nuevo, definido por ti, no moldeado para su conveniencia. Esto implica reconectarte con tus valores, intereses y aspiraciones genuinas. Tal vez pasaste años intentando agradarles, mantener la paz o evitar el conflicto. Ahora la pregunta es, ¿qué quieres tú? ¿Qué tipo de vida te atrae? Este proceso de reconstrucción no es lineal. Viene acompañado de confusión, tropiezos y pérdida. Por costumbre, podrías intentar volver a la versión de ti que ellos diseñaron. A veces, el yo vulnerable que intentas recuperar parece más inseguro que el falso yo que usabas junto a ellos. Pero solo en la verdad puede construirse una identidad auténtica. Al dejar atrás los viejos roles, el cuidador, el que arregla todo, el chivo expiatorio, el que nunca dice que no, debes permitirte sentirte incómodo. Esos roles te sirvieron para sobrevivir, pero nunca definieron quién eras realmente. También es esencial rodearte de realidad. Los narcisistas se alimentan de la distorsión, manipulan tus recuerdos, tus emociones y tu valor. Para contrarrestarlo, necesitas verdad. Necesitas afirmación de terapeutas, personas seguras y tu propio diario. Los hechos deben refutar las mentiras. No eres demasiado sensible.
No estás loco. No eres imposible de amar. Tu baja autoestima les facilitó manipularte. Por eso necesitaban que lo creyeras. En realidad, envidiaban la empatía y la fortaleza que intentaron destruir. Al reconectarte contigo mismo, te das cuenta de cuánto te ignoraste para mantener esa relación. Ignoraron tus necesidades, silenciaron tu voz, rechazaron tus sueños. Recuperar tu identidad implica volver a permitirte desear y existir plenamente. No necesitas el permiso de nadie. No tienes que disculparte por ocupar espacio. Y entonces comprendes que nadie más puede definir quién eres. Tu identidad debe ser respetada, protegida y expresada. También implica enfrentar el miedo a ser tú mismo sin ellos. Muchas personas permanecen en relaciones tóxicas no por amor, sino por miedo al vacío que viene después. Su identidad era el narcisista. Eso no es amor. Eso es vínculo traumático. La libertad comienza al darte cuenta de que tu identidad no depende de nadie. Te pertenece. No eres su víctima. Ellos no te crearon. No te poseen. Y cada paso que das hacia la autenticidad reduce su poder sobre tu vida. Para un narcisista, tu progreso en silencio es devastador. No les incomoda solo tu ausencia. Les aterra el cambio que ocurre en esa ausencia. Se alimentan del control y de ser el centro de tu mundo emocional. Cuando dejas de reaccionar, sienten ese control desvanecerse. Pero lo que realmente hiere su ego no es tu silencio, es tu transformación. Cuando ya no necesitas su aprobación, su drama ni su presencia, el silencio deja de ser evasión y se convierte en una declaración de independencia. Y aunque nunca lo digas, ellos lo sienten. Saben que ya has dejado de orbitar en torno a su gravedad. Creces en silencio, sin buscar validación, sin tratar de demostrar nada. Simplemente estás bien. Y para alguien que necesitaba verte roto para sentirse superior, esa verdad, silenciosa e inquebrantable, es insoportable. No envías mensajes, no publicas indirectas, no buscas venganza, estás cambiando. Y ese tipo de crecimiento ocurre en el mismo espacio donde antes resonaba su voz, en la privacidad, en la soledad. Eso los aterra. Ellos se alimentaban de tus reacciones, tristeza, ira, súplica, confusión. Cada emoción era prueba de que aún tenían poder. Cuando dejas de responder, de explicar, de justificar, ya no tienen control. Y cuando comienzas a florecer, a sonreír de verdad, a avanzar sin rencor, lo saben. Ya no tienen acceso a la versión de ti que los necesitaba. Para un narcisista, nada es más perturbador que alguien que ya no necesita cierre. Que deja de preguntar ¿por qué? Y empieza a preguntar ¿qué sigue? Están acostumbrados a ser la pieza que falta en la vida de los demás, a dejar a las personas confundidas para que vuelvan buscando respuestas. Pero tú comprendes, al crecer en silencio, que no necesitas su explicación, no necesitas sus disculpas, ya no los necesitas para sentirte completo. Esa libertad destruye su identidad cuidadosamente construida. Tu silencio no es evasión, es afirmación. Tu progreso es real. Es el resultado de haber elegido mirar hacia adentro, en lugar de hacia afuera. Gracias a ese trabajo, eres inmune a sus futuros intentos. Ya no eres vulnerable al triangulamiento, la culpa o el love bombing. En lugar de reaccionar al teatro, ves el patrón, y cuando ves el patrón, dejas de actuar en su guión. Ya no eres el personaje dependiente de su historia. Has dejado el escenario y comenzado a escribir la tuya propia. Y este crecimiento no siempre es visible. No se trata de cambiar tu apariencia, encontrar pareja o conseguir un mejor trabajo, aunque pueda pasar. Lo importante es la realineación interna, la serenidad que no necesita permiso, los límites que no tiemblan, la confianza que no se derrumba bajo presión, la calma en tu sistema nervioso. Estos cambios internos crean un campo de fuerza a tu alrededor. El narcisista lo siente cuando ya no puede atravesarlo, y nada hiere más su ego que esa certeza. A veces,
Intentarán poner a prueba tu silencio, un mensaje al azar, un recuerdo, un comentario casual. Todos son intentos de reactivar un pasado que ya dejaste atrás. Pero como ninguna parte de ti se siente tentada, ya no necesitas responder. Además, tu genuino y merecido desinterés habla más fuerte que cualquier palabra que puedas pronunciar. Habla de cambio. Habla de sobrevivir sin resentimiento. Habla de un poder que ya no necesita demostrarse. El narcisista queda observando desde la distancia, impotente para alterar la vida que alguna vez moldeó. Ser frío o desapasionado no es lo mismo que volverse inmune a sus detonantes y estrategias. Se trata de desarrollar una conciencia aguda. Las acciones de los narcisistas no son aleatorias, siguen un patrón. Hacer que la gente reaccione es la base de toda su dinámica. Saben perfectamente qué botones presionar, qué heridas abrir y qué palabras usar para hacerte sentir desequilibrado, culpable, humillado o confundido. No son detonantes al azar, son personalizados y desarrollados a través del condicionamiento emocional a lo largo del tiempo. E incluso cuando dejas de tener contacto, seguirás siendo arrastrado al mismo ciclo emocional hasta que reconozcas lo que realmente son. Ser emocionalmente inmune no significa ser insensible. Significa que ya no permites que tus emociones te controlen. La influencia del narcisista iba más allá de sus palabras y acciones. Estaba en la forma en que afectaba tu autoestima. Se aprovechaba de tu empatía. Si mostrabas compasión, lo interpretaban como debilidad. Convertían tu deseo de resolver conflictos en necesidad. Presentaban tu enojo como inestabilidad. Con el tiempo, te enseñaron a reaccionar de maneras que les beneficiaban a ellos, no a ti. Para volverte inmune, debes reconocer estos patrones y detener la manipulación antes de que se establezca en tu mente. El gaslighting, luz de gas, es una de las estrategias más comunes que usan los narcisistas. Cuestionan tu memoria, niegan la realidad y te hacen dudar de tu percepción de los hechos. Cuando eres inmune a esta táctica, confías en tu propia experiencia sin buscar su aprobación. Ya no dependes de ellos para validar lo que ves, oyes o sientes. Entiendes que tu verdad es verdad, sin su aceptación. Ese cambio es fundamental, porque cuando dejas de buscar claridad fuera de ti, toda la estrategia del gaslighting se derrumba. Otra táctica es la culpa. Esperan que cargues con la responsabilidad de sus sentimientos, errores y reacciones. Si los provocaste, se desquitan. Si los decepcionas, retiran su afecto. Esta extorsión emocional se convierte en una cadena invisible que te ata a sus demandas y cambios de humor. Recuperar tus límites emocionales es esencial para liberarte de la culpa. Implica reconocer que nunca fuiste responsable de sus acciones y que no lo eres ahora. Empiezas a interpretar sus manipulaciones de culpa como intentos de recuperar el control, no como prueba de tus fallos. También usan la proyección. Te acusan de los mismos actos que ellos cometen. Se muestran indiferentes a tus necesidades y te acusan de ser egoísta. Mientras te ocultan información, te llaman mentiroso. Mientras controlan tus emociones para mantenerte atrapado, te acusan de manipular. Cuando desarrollas inmunidad a la proyección, dejas de interiorizar las acusaciones. En lugar de defenderte frenéticamente, haces una pausa, reflexionas. Te das cuenta de que la acusación dice más sobre ellos que sobre ti. Otro aspecto crucial de la inmunidad es el desapego del elogio. Además de la dureza, los narcisistas también usan el encanto, la adulación, la ternura y la idealización. Te hacen sentir especial, elegido, irreemplazable, hasta que dejan de hacerlo. La gente se vuelve adicta a ese ciclo de recompensa y castigo, como si fuera una máquina tragamonedas emocional. Cuando eres inmune, dejas de desear su aprobación. El elogio puede ser tan engañoso como la crítica. Aprendes a obtener tu sentido de valor desde dentro, para que ya no dependa de su devoción. Otro componente de la inmunidad es manejar tus propios detonantes.
El narcisista te dejó guiones emocionales específicos. Quizás la idea de que el conflicto es peligroso, la necesidad de justificarte o el miedo al abandono. Estos detonantes te vuelven vulnerable a una nueva manipulación. Para volverte inmune, debes reconocer tus puntos débiles y trabajar activamente en ellos. Aprendes a permanecer en la incomodidad sin perder el control. Reconoces cuando un recuerdo o mensaje despierta emociones intensas y eliges responder conscientemente en lugar de reaccionar. Dejas de justificar tus límites. Ya no defiendes tu distancia. Ya no permites que el miedo determine tu reacción. Los narcisistas prosperan cuando dudas de ti, cuando sobrepiensas cada acción, cuando desconfías de tu intuición o temes actuar. Ahí ganan ellos. Recuperar la autoconfianza es la clave de la inmunidad emocional. Implica tomar decisiones basadas en el respeto propio, no en la emoción. Ya no necesitas convencer a nadie de tu verdad. Como ya no juegas su juego, ya no necesitas tener la última palabra. Fuera del laberinto emocional que ellos crearon, te mantienes firme, con claridad y una fuerza que no cae en provocaciones. Llegar a ese nivel de conciencia lleva tiempo y práctica, pero cuando lo logras, comienzas a verlos como realmente son, a través del lente de la verdad, no del miedo, la culpa o la confusión. Y en esa realidad, sus estrategias pierden efecto. Sus intentos de alterarte ya no funcionan. Sus palabras pierden credibilidad. Ya no pueden usarte como marioneta emocional. Y esa pérdida de control destruye la ilusión que habían construido. El éxito injustificado destruye su autoridad. La percepción es la obsesión de los narcisistas. Viven para las apariencias, la admiración y ser vistos como superiores y en control. Cuando te vas y comienzas a triunfar, no en silencio tímido, sino con valentía y sin disculpas, contradices todo lo que intentaron decir sobre ti. Invierten mucho esfuerzo en socavar tu autoestima y convencerte y convencer a otros de que eres débil, inestable, dependiente o incapaz. Tu éxito contradice por completo su historia. Desacredita toda la narrativa que usan para justificar sus actos, no solo ante ti, sino ante los demás. No basta con que te dañen. Necesitan que otros crean que tenían motivos para hacerlo. A menudo tergiversan los hechos, te difaman y se hacen pasar por víctimas. Quieren que el mundo piense que tú eras el tóxico y que ellos tuvieron que alejarse. Pero cuando floreces, lideras y cambias sin ellos, la verdad se revela sin que digas una palabra. No necesitas confrontar sus mentiras ni defenderte. Tu vida es la prueba. Este tipo de éxito no busca venganza ni probar nada. Se trata de recuperar tu lugar en el mundo sin culpa, miedo ni necesidad de justificarte. Los narcisistas quieren mantenerte pequeño. Te inculcan la idea de que tu propósito es una amenaza, que tu voz es demasiado fuerte y que tu luz debe atenuarse. Te convencen de que tus fortalezas son defectos. Se produce una especie de justicia psicológica cuando reviertes esa narrativa. Cuando te mantienes firme, creas algo valioso y te respetan precisamente por las cualidades que ellos intentaron ocultar. Quieren que sigas invisible, que si sanas, lo hagas en silencio, para que puedan seguir fingiendo que dependías de ellos, que te derrumbaste sin su presencia, que nunca seguiste adelante. Pero cuando tu transformación se hace visible y la gente reconoce tu fuerza, creatividad y liderazgo, la versión de ti que ellos inventaron se destruye. Tu éxito público cambia la narrativa. Es imposible exagerar el poder de no explicarte. Cuando te elevas por encima de sus campañas de difamación, cuando no respondes, cuando no bajas a su nivel, demuestras respeto propio, madurez y serenidad. Muestras que ya no estás bajo su control emocional. Los narcisistas esperan que te defiendas, que intentes limpiar tu nombre y te enredes en su caos. Pero cuando sigues enfocado en tu crecimiento y dejas que tus resultados hablen por ti, sus manipulaciones pierden sentido.
tu éxito se convierte en un espejo inevitable. Los enfrenta con el hecho de que nunca te rompieron, que nunca necesitaste su aprobación y que su partida no te destruyó, te liberó. Y para alguien cuyo ego depende de sentirse superior, esa verdad es insoportable. Necesitan creer que fueron lo mejor que te pasó. Ver tu ascenso sin su ayuda, ver cómo la gente te respeta, te sigue y te admira, y eres su autoimagen inflada. Pero esto no significa exhibir tus logros por despecho. Significa vivir una vida plena, abierta y visible. Significa no reducirte para acomodarte a su comodidad. Significa crear una vida tan llena de amor, propósito y significado que su ausencia no importe. Aunque no digas mucho, tus acciones hablan más alto que nunca. Ya no necesitas su aprobación. No esperas su aceptación o reconocimiento. Tu energía está enfocada en crear, no en explicar, en avanzar, no en reaccionar. Y eso es lo poderoso. Las personas que te ven claramente, no a través del lente distorsionado que el narcisista intentó imponer, comienzan a acercarse a ti. Tu círculo cambia, tu influencia crece, asumes papeles y responsabilidades que ellos creyeron que no podrías manejar. Todo esto sucede sin mencionar su nombre. Ellos pierden relevancia en tu historia. Aún así, tu éxito es un silencio ensordecedor que no pueden ignorar. Al final, lo que haces con confianza e integridad es lo que revela la verdad que intentaron ocultar. Y les deja sin nada a qué aferrarse, sin voz, sin imagen, sin control sobre tu historia. Su peor humillación es tu desinterés. Los narcisistas se alimentan de cualquier tipo de atención, positiva o negativa, admiración o ira, halago u oposición. Mientras reacciones, se sienten poderosos. Tu enojo los alimenta, tus lágrimas validan su importancia, tu confusión te ata a su juego. Cuando alcanzas un punto de desapego total, cuando dejas de preocuparte, no por rencor, sino por claridad, experimentan lo que más temen, la insignificancia. Los narcisistas quieren ser recordados, estar presentes en tus decisiones, en tu dolor, en tus pensamientos. Esa ilusión se corta quirúrgicamente con la indiferencia. Fingir que no te importa no es lo mismo que ser indiferente. No es agresión pasiva ni silencio forzado. Actuar como si no te importara mientras esperas secretamente que lo noten sigue siendo compromiso emocional. Cuando su nombre ya no te provoca nada, entonces eres verdaderamente indiferente. Dejas de preguntarte, de revisar, de repetir conversaciones mentales. Dejas de necesitar probar tu punto o corregir sus mentiras. Has movido tus emociones del lugar. Ya no son relevantes porque has superado por completo esa dinámica. Para un narcisista, ser olvidado es devastador. Ser ignorado, insoportable. Su sentido inflado del yo depende de tu implicación emocional. Sin reacción, sin drama, sin público, se desinflan. Ya no tienen espejo. No pueden reflejarse en tu dolor, ni justificar su poder a través de tu sufrimiento. Cuando dejas de importarles, quedan frente al vacío. Podrías decir algo, pero tu silencio lo dice todo. La indiferencia no es un arma, es una consecuencia de la sanación. Es el resultado de haber trabajado en ti, de haber llorado la ilusión, roto el vínculo traumático y comprendido que tu vida es demasiado plena para alguien que te vacía. No solo te alejas, tu avance, tu serenidad, tu impulso revelan su verdadera irrelevancia. Tu valor nunca provino de ellos, solo fue distorsionado por ellos. La indiferencia lo deja claro. El narcisista espera volver como un fantasma, como el capítulo inconcluso de tu historia, el que comparas con los demás, el que permanece en tu mente. Pero la indiferencia cierra ese capítulo sin drama. Dice, ya no importa. Y para alguien que generó tanto caos, solo para seguir siendo protagonista, ese olvido es insoportable. Una persona que no siente nada por ellos está fuera de su control. No pueden manipular a alguien que ya no teme su opinión.
ni busca su aprobación. Cuando eres indiferente, eres intocable. Saber que podrías reaccionar y elegir no hacerlo tiene un poder inmenso. No es porque tengas miedo o estés herido, sino porque ya no vale tu energía. Ese autocontrol demuestra verdadera madurez emocional. Los narcisistas son impulsivos, reactivos y buscan atención. Pierden su ventaja cuando tú te mantienes tranquilo y desinteresado. Esperan que juegues el juego. La indiferencia ni siquiera admite que hay un juego. El camino hacia la indiferencia suele ser arduo y prolongado. Requiere tiempo. Al principio, puedes sentir tristeza o ira. Tal vez aún desees un cierre o que comprendan lo que hicieron. Pero con el tiempo, la distancia, la reflexión y la sanación, esos sentimientos se disipan. Cuando dejas de pensar en ellos, notas cuánto mejor te sientes. Comienzas a construir una vida completamente libre de su presencia, ni como villano, ni como recuerdo, ni como deseo. Simplemente desaparecen de tu radar emocional. Para un narcisista, esta invisibilidad emocional es peor que la confrontación. Prefieren ser odiados a ser olvidados. El odio aún los mantiene en el centro. La indiferencia los borra, les quita el escenario, el público, la historia. Dice, ya no eres parte de esto. Y su ego no soporta ese tipo de marginación. Los narcisistas necesitan sentirse importantes, y nada los desarma tanto como no recibir absolutamente nada. La indiferencia también te protege. Cuando dejas de responder, dejas de alimentar su ciclo. Dejas de crear oportunidades de reenganche. Dejas de ser predecible. Te conviertes en un lienzo en blanco sobre el que ya no pueden escribir. Por eso, la indiferencia debe ganarse a través de la introspección. Debe basarse en la calma, la claridad y el amor propio. De lo contrario, solo es una máscara de evasión. La verdadera indiferencia es calma. No se sacude. No es fría. Es final. Y para alguien que se alimentó de tu dolor, esa liberación silenciosa es el mensaje más fuerte de todos.